un honor tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Alena, por tu tiempo. Bienvenida a Religando Luz 1111, donde compartimos conocimientos para la expansión de la conciencia, con la finalidad de inspirar y discernir la información para quienes resuenen con ello. Y para todos aquellos que llegarán a este video, les comento que Alena Kufir es escritora chilena, creadora de un universo literario que explora la conciencia, la sensibilidad y la imaginación como territorios interconectados. Escribe tanto para niños como historias con significados especiales. Y en todo lo que realiza siempre muestra una visión muy profunda de lo que significa ser humano. Autora de Cuando empecé a hablar con mi gato, una obra íntima y reflexiva donde el vínculo de los felinos se transforma en un portal hacia el duelo, donde el gato no es un personaje más, sino un maestro silencioso que acompaña procesos reales de transformación interior. También es autora de cuentos para niños, como su libro Donde duermen las estrellas, creado para ir a descansar. Combina la ternura y la imaginación pensando en cerrar el día con calma y conexión. Ella simplemente crea historias de memoria, da voz a los niños distintos, escribe historias de autismo, habla con los gatos y escucha las estrellas. Y bueno, actualmente desarrolla una trilogía llamada Las Guerras de Orión, las crónicas de Khaled Anura, una saga interestelar donde integra memoria cósmica y la reflexión filosófica sobre el poder, la identidad y la libertad. Alena Kufir escribe para lectores que buscan algo más que entretenimiento. Escribe para quienes desean pensar, sentir y expandir su mirada sobre el mundo y, claro, sobre sí mismo. Así que bienvenida nuevamente, Alena. Gracias a ti, David, por esta invitación. La acepté con mucho agrado. Encantada de compartir contigo en esta tarde y con nuestros seguidores en tu canal y en el mío también, en mi página. Así es que muchas gracias. Me gustaría empezar preguntándote en saber cómo surge esta información, cómo es que llega a ti, cómo es que comienzas a escribir esta historia, que en lo personal a mí me tiene maravillado la historia de las guerras de Orión. El libro es un libro que no se empezó a escribir de la noche a la mañana. Es una historia que lleva muchos años dándome vuelta. Desde pequeña me gustaba leer muchos libros relacionados con la historia, con la arqueología también. Me interesaban los temas que decían relación con las estrellas y con el pasar del tiempo, con la curiosidad, leí muchos libros, aprendí muchas cosas y ese camino me llevó a hacer una reinterpretación personal de algunos eventos y también a contestar algunas preguntas que yo misma me había hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tenemos tantas huellas de Orión aquí en la Tierra que no tienen una respuesta clara hasta el día de hoy? Por ejemplo, ¿por qué monumentos como las pirámides de Giza están alineadas de forma perfecta con el cinturón de Orión, con Al-Nilam, Al-Nitaki Mintaka? Y eso no es una casualidad. Entonces, pensando que estas alineaciones astrológicas eran perfectas, no podían haber sido un acaso, tenía que tener un motivo, tenía que tener una razón. Entonces todos los misterios de la arqueología, de la historia, que a mí me apasionan tremendamente, confluyeron en esta historia que tienes hoy día en tus manos y que se transformó a la larga en una trilogía. Quizás no pensaba escribir tanto, pero las historias a veces tienen un poco de vida propia y van encauzándose a sí mismas en la medida que uno las va desarrollando. Así que esa es la génesis, no es una historia que nace de la noche a la mañana, no es que un día uno despierte y diga, hoy quiero escribir de este tema, sino que llevaba muchos años dándome vuelta, quizás más de 40 años en mi cabeza, y así fue el desarrollo de esta historia que yo quedé muy contenta con lo que salió del libro y espero que cuando lo puedan leer también les llegue y les guste, lo disfruten. Lo escribí con mucho cariño, con mucha dedicación
y tratando de mantener una historia coherente con personajes bien interesantes. Sí, muchísimas gracias. 40 años para escribir este primer libro. O sea, se dice fácil, pero hoy, O sea, ahora, el proceso, porque sí, uno puede escribir el libro a lo mejor más rápido, pero en depurar la historia, en darle un sentido, en darle una explicación, claro, fueron varias décadas de mi vida, no fue de la noche a la mañana. ahora nos haces mención de que esta historia está hecha para incomodar. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Me refiero a que trato de que el lector se cuestione lo que está viendo en el mundo que lo rodea. Que cuando mire las pirámides diga, ya, perfecto, están alineadas con el cinturón de Orión, pero ¿por qué? Y frente a mi explicación, su respuesta sea que es posible que exista una explicación distinta, que no nos ha sido entregada y que puede mirar el mundo de una forma diferente. Entonces, esta invitación se extiende a otros aspectos también, se extiende a conflictos que estamos viviendo, a situaciones que estamos vivenciando en la Tierra, todos como humanidad en esta importante transición. Entonces, es una invitación a sumergirse en un viaje que puede ser transformador. Sí, muy bien, gracias. Ahora fíjate que yo teniendo ya el libro aquí, no sé si tú recordarás el libro o la película de La historia sin fin. A veces yo La me vi hace siento, muchos, muchos años. sí, Me acuerdo como del concepto, pero detalles, la verdad, en este minuto no recuerdo. sí, bueno, a lo que voy es que este libro me ha atrapado así, más o menos, algo parecido, ¿no? De repente digo, ay, tengo 5 minutos libres, voy a leer Las Guerras de Orión, y me tiene así, yo así, este, súper, conectado con el libro, así que muchísimas gracias. Por otra parte, comentas que al ir leyendo la historia hay algo dentro de nosotros que se empieza a reordenar y que empieza a despertar memorias, que de hecho también el libro tiene unas imágenes que la verdad no es por nada, pero al verlas, uf, confirman totalmente esto de despertar memorias, ¿eh? O sea, yo las vi y dije, oh, y no tiene una, dos, o sea, o muy pocas, o sea, son muchísimas imágenes. ¿Puedes compartirnos algo más sobre esto? Sobre el despertar de las memorias, dices tú. Sí, sobre el despertar de las memorias, las imágenes que vienen en el libro. El libro, primero iba a lanzar un libro que no fuera ilustrado, pero ante la intensidad y la cantidad de la información, pensé que podía ser más fácil para el lector de repente sumergirse en una imagen que puede transformarse en una visión, se puede transformar en un mensaje, se puede transformar en una puerta para introducirse en este universo complejo que les estoy presentando. Entonces fue una forma de ayuda el tratar de ilustrarlo, poner imágenes que pudieran justamente hacer que este camino fuera un poco menos empedrado y un poco menos cuesta arriba. Esa fue la intención, sí, de todas maneras. Pero la respuesta final a tu pregunta no te la puedo contestar ahora, porque es un viaje que no concluye con el primer tomo, sino que también viene con los siguientes que ya están escritos, pero no me puedo adelantar. Como no me puedo adelantar, solamente te puedo decir que es un viaje que concluye en el interior de cada uno. Sí, totalmente de acuerdo al ver cada imagen. Ni siquiera tengo palabras, o sea, todo es como tal. Este libro, te comentaba, pura vibración. Por otro lado, comentas que Orión es, digamos, el eje central, el equilibrio universal, el núcleo vivo, ¿no? De acuerdos entre distintas razas, formas de conciencia, algunas sabemos que con cuerpo, otras con luz. Mencionábamos lo de la frecuencia, lo de las vibraciones. ¿Qué podrías tú compartirnos más acerca de Orión? Orión nace en algún minuto de la historia del universo como un laboratorio de la complejidad donde convergen un sinnúmero de razas que comienzan a convivir de forma armónica por eones de años.
eones, un tiempo absolutamente incalculable, en la cual su convivencia se basaba en acuerdos que la mayor parte de las veces no estaban escritos, sino que eran acuerdos silenciosos, silentes, que no se expresan con palabras, de cooperación, de respeto, de intercambio cultural, de intercambio emocional, de memorias, de formas de aprender, de ser, de vivencias, que era principalmente lo que estas razas iban a ir a vivenciar en Orión, tener experiencias, sobre todo en este especial intercambio con seres que tenían otra vibración porque eran de otras razas. Y este intercambio funciona por eones y no tiene reglas escritas, no tiene una constitución, no tiene normas específicas, pero todos las respetan porque todos saben que estas reglas existen. Pero ¿cuál es el problema y el origen del conflicto? Que, sin hacerles un spoiler, pero para adelantarnos un poco en la explicación, hay razas, hay algunas razas que comienzan a tener conflicto con este caos de alguna manera, porque lo ven como un caos. Esta convivencia la sentían inarmónica, decían, pero tenemos que optimizarlo de cierta forma, tenemos que ordenarlo, encauzarlo, hacer que sea más eficiente, que sea más ordenado, que tenga un sentido, que tenga un cauce, pero la naturaleza tú no la puedes ordenar de esa manera. Cuando me han preguntado sobre este tema, a lo mejor he repetido el mismo ejemplo, pero creo que es muy claro. La semilla de un árbol contiene en sí misma la memoria de que es un árbol, pero tú no le puedes decir a la semilla cómo crecer. La semilla se transforma en un árbol cuando recuerda que lo es. Es lo mismo un pájaro. Tú no le puedes decir al pájaro cómo tiene que volar, cuántas veces tiene que mover las alas, hacia dónde tiene que girar, doblar. Entonces, es difícil que eso suceda, pero pasó. Entonces, estos sistemas de control empezaron a tratar de imponer esta idea de orden, de un orden que se sentía antinatural, pero que ellos manifiestan que optimizaría de cierta forma las relaciones entre estas distintas razas y estas distintas especies. Entonces, cuando esto sucede, en un primer término no genera un conflicto para nada, sino que lo toman como una sugerencia, una posibilidad que no es descartada a priori. Pero con el transcurso del tiempo se dan cuenta que es un craso error, que este control está tergiversando las relaciones, está dificultando el entendimiento entre las distintas razas y crea un quiebre. Y este quiebre, que lo explico en el libro, es el origen de las guerras de Orión, este quiebre en esta armonía de las razas que están conviviendo y se divide en dos bandos que son los que abogan por el libre albedrío y los que quieren el orden y el control. Entonces ahí nace nuestra protagonista, que es una absoluta y fiel defensora del libre albedrío, y lo principal para poder entender la trilogía y la historia completa es dar a entender por qué se produjo este conflicto. Porque yo entiendo que hay bastante material que anda circulando en distintas partes, se han hecho programas, hay programas en YouTube, hay distintos libros y manuscritos, apuntes que hablan de las guerras de Orión, pero no explican en detalle cuál es el origen del conflicto. Y no puede entenderse una batalla si tú no sabes qué fue lo que la originó, cuáles son los valores, los principios que defiende cada uno de los bandos y qué los motiva a esta separación, a este orden o a esta defensa del libre albedrío y por qué cada uno toma las decisiones que toma. Sí, claro. Se me viene aquí el post que estuvimos compartiendo en la semana para este live, donde mencionamos el famoso crear sin dominar, ¿no? Igual podría ir, obviamente, ahí tejiendo o reaperturando esto que comentas. Por otra parte, nos hablas sobre las crónicas de Khaled Anura. Cuéntanos un poquito más. ¿Quién es Khaled? ¿Cómo surge este personaje? ¿Qué información podemos saber más sobre Khaled Anura? Khaled surge como una heroína que no está buscando reconocimiento, sino que el principal hilo conductor de este personaje es un ser que mantiene su coherencia,
mantiene su conciencia intacta pese a todos los conflictos que existen. Y ella en un principio no manifiesta un desacuerdo abierto con lo que está sucediendo, pero sí hace advertencias de lo que en su análisis podría suceder de mantenerse estos sistemas de control. Pero tampoco ella busca ser la heroína, no busca ser la salvadora, no es una antiheroína en ningún caso, sino que es una conciencia que no está buscando el reconocimiento, pero sí sabe que manteniéndose coherente con ella misma, con los valores que tiene y con lo que ella defiende, es con lo que pueden salir adelante y con eso va a poder encontrar a otras personas que tengan esta misma vibración, otros seres que tengan la misma vibración y puedan juntos poder luchar contra este sistema de control y poder liberar a Orión de esta opresión que está viviendo, porque los sistemas de control ya en algún minuto se complejizan a un nivel bien difícil, bien complejo. Y bueno, sabemos un poco que la raza Urmá, por ejemplo, son grandes guerreros guardianes y que muchas razas regresivas pues temen a su presencia, ¿no? Pero ahora con este libro sé que no es tanto por la agresividad que un Urmá a lo mejor tenemos como que muy enfocado de que son grandes, poderosos, fuertes, ¿no? Sino porque su vibración no es nada negociable. ¿Cuál consideras que es el mensaje más importante que va más allá de las guerras y las batallas? ¿El mensaje para quién? ¿Para el lector? Porque a veces al decir guerras de Orión, luego se nos viene a la mente los combates, las batallas, la tecnología, ¿no? Eh, la pregunta que aquí sería ¿cuál es el mensaje que trae el libro que tal vez va más allá de estas guerras y batallas? Son varios los mensajes, pueden ser mensajes en distintas capas, quizás, para distintas personas. No sé si todos los lectores van a sacar la misma información o la misma conclusión de lo que estén leyendo, porque es un libro de ciencia ficción especulativa en el cual estamos planteando distintas capas de conflicto. Entonces, cuando les muestro algunos conflictos que son macros y globales, posiblemente puedan darse cuenta de que eso tiene una réplica aquí donde estamos viviendo. Y eso permita que las personas vean esta realidad de una forma distinta, entendiendo que estos conflictos no son conflictos que se han dado solamente acá, sino que son un eco de lo que en algún minuto se vivió en Orión. Eso puede ser a un nivel macro, a un nivel global, pero además en la parte personal, quizás puede decir relación con mantener la vibración, mantener el eje de cada uno, mantener la coherencia, porque efectivamente creo profundamente que hay valores que no se transan, que cuando se mantiene la coherencia, cuando se mantiene el libre albedrío, no se puede transar. Eso es absolutamente inquebrantable. Es como la fe, son valores que van más allá del cuestionamiento, o sea, no hay fe a medias, no hay valor a medias, no hay medias aguas con esto, es todo o es nada. Entonces, frente a eso, creo que la conclusión que podrían sacar es mantenerse fieles a sí mismos, pero defendiendo el libre albedrío, que es lo que hace que se respete nuestra naturaleza interna. Claro que sí. Oye, Alena, ¿y te gustaría compartirnos un poquito más de cómo te sentiste tú al ir escribiendo esta historia? Un poquito más, pues personalmente sobre lo que vives pues ya al finalizar el libro. Hay un camino recorrido, sin duda, cuando empecé a escribir la historia. Creo que sucede un poco con todos los libros. A lo mejor me voy a saltar un poco de tema, pero cuando empecé a escribir el primer libro que publiqué, que no fue el primer libro que escribí, pero el primero que publiqué, que fue cuando empecé a hablar con mi gato, uno sabe cómo empieza el libro, pero el libro va tomando forma
solo, tiene su propio camino. Entonces, uno sabe cuando el libro empieza, pero no sabes cuándo lo vas a terminar. Entonces, es un proceso que a veces puede ser lento, a veces puede ser rápido, a veces estoy súper inspirada y puedo avanzar en un fin de semana muchísimas hojas en mi narrativa y otras que a lo mejor le voy dando vuelta a la historia, pero también fue muy desafiante en términos de mantener la coherencia de lo que estaba contando, porque es una historia ambiciosa en términos del universo que está mostrando y que está presentando. Entonces requirió mucho trabajo, mucho detalle. Uno como escritor tiene muchas notas anexas. No es sentarse y escribir un texto, y tampoco se escribe tanto, por lo menos yo no lo hago así, sino que si estoy inspirada lo voy a escribir y después en un proceso de edición a lo mejor adecuar algún tiempo verbal o alguna palabra que sea más fácil de comprender, pero no existe una escritura de la reescritura porque creo que no llegaría nunca el momento que uno sienta que el libro está listo para entregarlo al público, entonces tienes que en algún minuto parar. Pero sí es un proceso que requiere mucha nota, mucho mapa, mucho esquema, en el fondo lo que hice fue sumergirme yo misma en este universo para poder sacar esta historia que fuera interesante, entretenida y tuviera un sentido para todos. Y dado que la historia está hecha, como bien dices, para activar memoria, reflexionar, que bueno, aquí cada persona resonará distinto, como lo venías diciendo, ¿no? Algunos tal vez lo tomarán con un poquito de más seriedad, otros simplemente tal vez no tanto y lo desecharán, ¿no? Y pues está bien, no hay problema. Ahora sí que se respeta a cada quien. Pero para aquellos que sienten una conexión, digamos, un poquito más profunda con la historia. ¿Existe alguna transformación que podamos esperar al finalizar el libro? No sé si me atrevería a contestarte eso de forma de decir, sí, David, mira, te va a pasar tal cosa cuando leas el libro, te va a suceder esto, esto, otro. No quiero ponerle un título o un nombre o calificar de alguna manera. Primero, yo me conformo y voy a ser inmensamente feliz cuando la historia la disfruten. La disfruten, es una historia para disfrutarla, no es para aprenderse todos los nombres ni de los personajes ni de las naves, sino que es para vivirla, para entretenerse. Si de esa historia logran alguna reflexión, pero absolutamente feliz. Y si además, después de leerla, se hacen preguntas que a lo mejor ni siquiera yo me las he hecho, lo encontraría fantástico. Fantástico, pero dejo abierta la posibilidad a que el camino de todos sea distinto, a que se hagan preguntas internas, se las contesten y encuentren también sus propias respuestas en el camino que cada uno va a continuar. Sí, así es. Y como bien lo mencionas, ahora sí que a cada quien le va llegando poco a poco la información, ¿no? Por ejemplo, también haces mención que el autismo, sabemos que no es una enfermedad, sino un lenguaje de máximo amor que hay que saber decodificar. En lo personal, hasta a veces pienso leyendo la historia que Khaled Anura, no sé, está muy relacionada con esta frecuencia. ¿Podría ser así? No lo planteé de esa manera, no se me ocurrió darle algún tipo de neurodivergencia a la protagonista, pero sí ella es un personaje introvertido que no habla mucho, no es súper elocuente, habla cuando tiene que hablar, dice las cosas que siente, dice las cosas que piensa, se vincula con los otros desde la verdad, no tiene una cara para unos y una cara para otros, porque el eje que a ella la sostiene justamente es la coherencia interna. Pero no planteé algún tipo de neurodivergencia porque creo que habría complejizado mucho la historia, darle algún matiz que además la hiciera más difícil de entender a ella. Y bueno, sabemos que el libro tiene como finalidad, como le hemos venido diciendo, despertar memoria a través
de las crónicas mismas de Khaled Anura. Eh, Bajo tu perspectiva, tu opinión, ¿por qué crees que es importante, digamos, activar o despertar memorias? Por el momento que estamos viviendo. O sea, creo que al día de hoy no hay personas que no hayan tenido algún tipo de contacto, visión, conocimiento o hayan visto algún video personalmente de, por ejemplo, naves espaciales, ovnis, contacto. Entonces, estamos viviendo un momento de transformación en la humanidad en la cual por fin se va a develar que no estamos solos y nunca hemos estado solos en esta humanidad. Entonces, de alguna manera, mi trabajo apunta a recordar que no estamos solos. Nunca hemos estado solos, ahora estamos viendo la develación, específicamente, bueno, el gobierno de Estados Unidos ha estado liberando un montón de archivos que dicen relación con las investigaciones OVNI, de estos, bueno, yo creo que a esta altura no hay nadie que no sepa lo que es un ovni. No, yo le pongo ovni, no, es el término que hemos usado durante muchos años y creo que todos lo comprenden. Y por mucho tiempo las autoridades trataron de no hablar de este tema, de no darle una explicación, cuando estaba lleno de investigadores independientes que ahora que develan esta información, ellos pueden contrastar y se dan cuenta que es el mismo tipo de información, las mismas conclusiones a los que llegaron unos también llegaron los otros, y creo que todo ha llevado a que en este punto se esté preparando a la humanidad. Creo que podríamos hablar largo rato de esto, pero también dejemos el espacio a la gente para que, a nuestros espectadores, para que ellos mismos vayan buscando las respuestas, pero todo está hecho para que en este minuto la gente recuerde que no estamos solos. Nunca estuvimos solos, somos parte de un universo riquísimo de vida que es inteligente, no somos los únicos inteligentes, vida que tiene conciencia, vida que tiene conexión, que está también conectada, que comparte creencias espirituales, que no se limitan a un Dios, sino que también tienen la vivencia de una fuente universal que es el origen de todo lo creado. Entonces, va a ser muy interesante lo que pase en este tiempo. ¿Qué opinas tú de todo lo que está sucediendo, David? Sí, es algo bien interesante porque como tal cual lo mencionas, creo que poco a poco, no sé estratégicamente cuáles sean sus cartas, ¿no? Que tengan ahí por sacar, pero a lo que voy yo es de que me gusta que las personas empiecen a indagarse y a preguntarse por sí mismas y la información que empiecen a buscar, obviamente la pasen por su corazón totalmente porque como al principio del video comenzábamos, hay una nostalgia, ¿no? Que luego cuando llega la noche y uno ve las estrellas, hay una conexión y sabe que, como dices tú, hay algo más, ¿no? Nunca hemos estado solos. Hay miles y miles de videos que pues prácticamente no se necesita ir hasta salir de la Tierra como para saber que existen vidas de inteligencia y que otras razas, otras dimensiones, ¿no? Sabemos que la historia es muy expandida, muy grande. Han venido también avatares aquí al planeta Tierra que también nos lo han demostrado y pues han dejado ese mensaje de lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, porque toda la información la tenemos aquí justamente. Solamente hay que ver hacia adentro y ahí va cada quien uno a encontrar su propia información, ¿no? Y bueno, hay que estar solamente atentos a lo que los gobiernos pues quieran sacar ahí, porque siempre lo sacan y quieren espantar, quieren siempre hacerlo muy hollywoodense, siempre ponen en la cartelera películas que se asemejan y la memoria luego se va ahí, se vincula, se atasca, Sí, entonces, sí, sí, ciertamente, ciertamente hay ciertas asociaciones, ¿no? Porque de alguna manera los han mostrado como negativos o destructivos de cierta forma, pero en lo personal creo yo que
la Tierra actualmente, por lo menos lo que conocemos abiertamente, no tenemos una tecnología extraordinaria. O sea, tenemos una tecnología que aviones, pero no tenemos naves espaciales, no hacemos viajes interestelares, no tenemos naves gigantes construidas. Entonces, si pensamos que existen otras razas y otras civilizaciones cuya tecnología nos pueda llevar años luz, desde la humanidad que vivimos hoy día, creo que no representaríamos ningún tipo de obstáculo para que fuéramos ni colonizados, ni esclavizados, ni nada por el estilo, pero eso no ha ocurrido. Entonces, lo importante es eso, lo importante es, no ha ocurrido. ¿Y por qué no ha ocurrido? Porque no es la intención. Si fuera la intención, o sea, ya estaríamos todos sacando minerales en un hoyo por ahí, en una mina a tajo abierto, estaríamos sacando minerales esclavizados en vez de vivir como vivimos actualmente. Entonces, no creo que su intención sea esa, sea esclavizarnos, todo lo contrario. Y como tú dices, está lleno de testimonios de personas que han visto, o sea, yo soy chilena y tú preguntas acá y creo que no hay ningún compatriota que no haya visto alguna vez algún ovni, algún artefacto, o que sepa alguna historia, o que conozca a alguien que haya visto en el cielo alguna cosa que técnicamente no se puede explicar. Entonces, no creo que sea esa la intención y también mi sugerencia es no entrar en pánico, no pensar de forma negativa, no se van a caer nuestras estructuras sociales por una confirmación de algo que yo creo que ya todos de cierta forma sabemos, ¿no? Que es que no estamos solos aquí. Sí, así es que fíjate que al principio también cuando uno empieza a ver estos artefactos voladores, de repente, aunque se aparezca y lo tengas ahí, porque muchos dicen, no, es que nunca ha habido un video muy claro y no sé qué, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que eres testigo, ¿no? Se te aparece el artefacto, lo ves y de ese momento, digamos, bueno, personalmente dentro de mí siento algo, ¿no? Ese enchinamiento de la piel y todo que confirma que no son, digamos, del otro bando, seres regresivos, ¿no? Pero a veces tu mente racional humana ha sido entrenada así que cuando lo ves dices, o sea, no te lo puedes creer a pesar de que lo hayas visto. No vamos tan lejos como Jesús hacía milagros, vamos a decirlo así, y la gente lo veía y la mente decía, no, o sea, luego eso es brujería, ¿no? Lo llevaba por otro lado. Entonces, por eso le digo, hay que pasar la información por el corazón. Ese enchinamiento de piel en todo tu cuerpo es certeza total, o sea, ya cuando te pasa eso, ya, ni para qué lo llevas acá. Ahora, algo bien interesante que me llega es que a pesar de que Orión, digamos, se encontraban razas frecuenciales, vibracionales de conciencia del más alto nivel, comienzan a aparecer estas grietas inarmónicas, ¿no? Entre, pues, los consejos solares que llevan precisamente a conflictos. A mí la pregunta que me inquieta es, ¿por qué aún siendo conciencias súper elevadas pasa esto, ¿no? Porque dijo, igual nosotros pues estamos aquí en esta dimensión, digamos, un poquito más baja, donde comentábamos tenemos menos tecnología, la información se nos va dando poco a poco. Pero Orión, entre muchas razas de alta conciencia, y aún se fractura, ¿qué pasa ahí, Alena? Tú dices, no puede suceder que en razas tan avanzadas hayan llegado a un descalabro de ese tipo. Esa es tu inquietud principal. No, mira. Sí, sí, sí. No, hay que partir de la base que la historia que les estoy planteando muestra a un Orión que es un laboratorio de complejidad, donde conviven razas que son avanzadas, razas que son diferentes, razas que no siempre habían convivido, porque para que lleguen a convivir tenemos que pensar que en algún minuto no lo hicieron, ¿no? Que compartía cada uno por separado, pero crearon este espacio justamente para poder tener experiencias entre ellos. Entonces, frente a la apertura mental de vivencias,
de esto puede ser, esto podría ser, no descartemos nada sin probarlo, no desechemos ideas que a lo mejor podrían funcionar. Ellos no vieron intenciones detrás, no vieron intenciones detrás, sino que estaban abiertos a experimentar otras formas de convivencia. Entonces, lo que se ve que sucede es una grieta absoluta porque existen traiciones. Y la traición es el motor que hace que esto se fracture y se quiebre. Sin la traición no tienes la historia. O sea, ese es el giro que hace que Orión se quiebre, que deje de ser lo armónico que fue por eones de años. Entonces es la confianza traicionada, eso es. Sí, muy bien. Y la verdad Espero haber que contestado tu pregunta. sí, 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 totalmente estoy de acuerdo. Pero hay un punto clave para mí que lo dice precisamente en este libro del por qué empieza a fracturarse y por qué empieza a haber todo este conflicto. Obviamente no lo voy a decir aquí porque sería spoilearlo totalmente, pero sí un pequeño adelantito es algo que todos, completamente todos llevamos dentro. Otra pregunta inquietante. Aún no termino totalmente de leer el libro, pero mi pregunta es, estos seres, o durante el libro, no sé, también, ¿hay una conexión con lo que nosotros conocemos aquí como Dios? ¿O sabes cuál es la manera de cómo ellos lo integran? ¿Cómo los buscan? ¿O tal vez qué significa, digamos, un Dios para ellos? Eso está explicado en el libro, está explicado cuál es el origen de la distorsión, por qué estas razas, se da la explicación de por qué estas razas se desconectan en un punto de la fuente creadora. Porque ese es el origen de cómo estas razas empiezan a actuar, cuál es la motivación de estas razas. En realidad, la motivación es crear de una forma desconectada de la fuente. Por aquí en tu casa me preguntan, la voy a lanzar, dicen que si tienes alguna idea del significado de los lunares que llevamos en nuestra piel. ¿Tienes algo de No, información? no. Ok. No tengo una información. Yo entiendo que la pregunta es lo que significan. O sea, yo he escuchado, nunca me he metido a fondo en la materia, pero he escuchado que hay personas que sí los interpretan y les dan un sentido y te dicen si te salió lunar en tal o cual parte, significa tal o cual cosa, pero no es un tema que haya investigado y que conozca como para darte una respuesta. No, no lo sé. Ahora, también en el libro hablas sobre la composición de los consejos solares, 12 núcleos solares activos. ¿Qué significa exactamente que estas razas sean solares? Y tal vez por qué 12 también. Eso está explicado más adelante. Estás haciendo trampa, David. Estás queriendo que te haga un adelanto del libro. Tienes que leerlo. Está explicado cuáles son las razas solares y cuál es su vinculación. Y en el fondo, cómo estas razas son seleccionadas para manifestar este laboratorio de la complejidad de Orión. Sí, sí, claro. Tenía que hacer mi trabajo y ya si lo soltaba, Lela, ya Pero quedaba en era ella, por ya si lo envié. acaso. Veamos si me contesta la pregunta. Sí, yo la lanzo y ya si ella No, sí, está decide, bien, yo... está bien, está bien. Tú puedes. Bueno, en lo personal, la verdad que con este libro entiendo hasta ahora, y bueno, a mí en lo personal todo me da más sentido, ¿no? El por qué luego siento yo que no me gusta hablar en conversaciones o en pláticas familiares o incluso cuando existe algún conflicto, prefiero luego mejor guardar silencio, ¿no? La verdad no me gusta involucrarme mucho, mucho menos en pláticas ajenas o hacer más grande un problema, ¿no? Por otra parte, con el libro he llegado totalmente a ver, a comprender, a sentir la realidad de lo que está pasando en ese momento. Y me ha hecho a mí, por ejemplo, ser el observador ante cualquier situación discordante, ¿no?
Así que pues muchísimas gracias por eso, porque con este libro logré identificarlo y bueno, supongo que como veníamos mencionando, a muchas personas pues conectarán de diferente manera con las sincronías que tiene este libro, tal vez porque su personalidad es así, o encontrarán muchas respuestas a sus preguntas existenciales que de repente les surgen, ¿no? Gracias, David, por compartirnos esa experiencia. Me hace muy feliz que el libro te haya llegado de esa manera. El libro va a encontrar a sus lectores y feliz de que lo puedas disfrutar, de que te haga sentido, de que te guste la historia y que el libro deje algo en ti que sea constructivo, que sea un aporte. Me encanta. Así es que feliz de que seas uno de los lectores. Por eso mismo recibí con mucho grado y mucha felicidad esta invitación a compartir esta conversación contigo. Me emocionaste profundamente con los mensajes cuando estábamos conversando para poder afinar los detalles de este live. Me contabas de cómo te había gustado el libro, las sensaciones que habías tenido y te agradezco tanto. Es lo que a uno como escritor lo llena, es lo que satisface, lo que te hace sentir que el trabajo que hiciste está bien hecho, poder llegar de esa manera, no importa la cantidad de lectores, no estoy buscando que el libro llegue a miles de personas, creo que el libro va a tener su propio camino, pero que a las personas que llegue lo reciban de la forma que lo recibiste tú y eso ya lo encuentro maravilloso. Así es que no sabes cómo te lo agradezco y cómo me llena de felicidad. Así es que gracias, muchas gracias, David. Sí, sí, no, muchas gracias a ti. Y bueno, ¿existe algo más que te gustaría añadir antes de que, no sé, las personas comenzaran a leer la historia de las guerras de Orión? Porque sabemos bien que no es casualidad, ¿no? Que esta información salga en sus pantallas o las personas que están aquí viendo este live o las próximas que llegarán a verlo, pues se interesen sobre la historia. Es el momento de conocer esta información, por un lado. Por otro lado, los invito a sumergirse en la historia. Es un libro que pueden encontrar en distintos formatos, súper asequibles, entonces no es difícil. También tengo podcast en Spotify donde explico de qué se trata el libro si no quieren llegar bueno, hay un adelanto cuando uno se ingresa a Amazon que te puedes leer un fragmento del libro, pero si así todos quieren una explicación mayor antes de tomar la decisión y decir, me voy a sumergir en este viaje o no, pueden ingresar de forma gratuita a la plataforma de Spotify, donde me encuentran con mi nombre, Elena Cufir, y ahí hay podcast y material relacionado con todos mis libros. Todos tienen alguna forma de presentación y también material adicional que también estoy compartiendo en mis redes sociales, porque a la larga todo lo que comparto está relacionado con los libros, con este libro y bueno, con los otros que vienen, porque ya están escritos, están traducidos al idioma inglés también y estoy en el proceso de edición para sacar prontamente el tomo 2 de la historia de las guerras de Orión, que ya Oh, tiene su nombre, tiene todo, ya está ahí, está listo para ver la luz. Elena, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y permitirnos entrar en este universo estelar que has construido con tanta profundidad. Gracias por compartir estas crónicas que, como bien dices, algunas historias no nacen aquí, pero terminan cambiando nuestro destino para siempre, porque la historia de las guerras de Orión no es solo un libro, son páginas de memoria viva. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu palabra en este espacio. Ya para finalizar, no sé si hay algo más que desees agregar, mencionar, algún mensaje para las personas que están viendo esta transmisión, a las próximas que nos verán. Primero que todo, agradecerles por el tiempo, si han llegado hasta acá y han escuchado esta entrevista completa, se los agradezco profundamente. Están
todos invitados a seguir el canal de David Religando Luz 1111 y también el mío me encuentran en todas las plataformas, Facebook, Instagram y TikTok con el nombre de Alena Kufir, también en Spotify, Alena Kufir. Se pueden contactar conmigo también directamente a través de mensajes directos y agradecer este espacio de corazón, David. Ha sido una conversación muy entretenida, ha sido muy interesante. Estoy feliz de poder compartir con todos ustedes y siempre abierta a nuevos espacios más adelante si quieren seguir conversando. Abrir otros temas de conversación que vayan saliendo, feliz también. Quizás podemos invitar a Saúl a una conversación también y hacer algún tipo de material entretenido para todos nuestros seguidores. Así es que muchas gracias a todos, feliz de estar aquí en este lugar, compartir contigo y gracias David, muchas gracias. Y no, gracias a ti y a nuestro hermanito Saúl, que fue puente de conexión. Un abrazo Sí, si es que llega a saludos, ver, si es que saludos llega a para ver ti este Saúl. video. Bueno, sin más, por el momento, de mi parte ha sido todo. En amor y en luz, nos seguimos religando. Muchísimas Nos veremos gracias, Elena. prontamente. Muchas Gracias, gracias David, gracias. estamos en contacto. Sí, Un gracias. saludo a todos, gracias.